Bien. ¿Dice grabando? Sí, sí, está grabando. Perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes. Hoy nos toca el tema de la semana 3, que viene bastante ligado a lo que estuvimos viendo en parte la semana pasada, sobre quizás la parte de manejo de ruido, ¿sí? Hay por ahí una, 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 una proximidad bastante interesante. Hay un poquito de cercanía bastante entre ruido y outliers que vamos a tratar de esclarecerlo hoy. Eh, la idea de la clase de hoy es que veamos diferentes abordajes para encontrar valores atípicos, ¿sí? Eh, estos valores que los podríamos denominar outliers, hay distintas definiciones, pero todas tienen que ver con datos u objetos observados que se desvían, se desvían bastante de otras observaciones y en cuánto se desvían. Es solamente un desvío pequeño que puede ser interpretado como un ruido o se desvía significativamente del conjunto de muestras. Bueno, parte de esa distinción vamos a tratar de esclarecerla hoy a partir de algunas técnicas que vamos a ver y también dejar en claro qué vamos a considerar un outlier y qué vamos a considerar eh, un, un ruido dentro de los datos. Generalmente cuando pensamos en, en outliers y en ruido, eh, a veces lo usamos indistintamente. Y hay algunas sutiles diferencias que tienen que ver muchas veces cuando se habla de ruido. Uno, lo que se dice es que hay un error en la señal que genera ese dato, ¿sí? Si lo vemos por el lado de señales. En el caso de otras cosas que no son señales, es decir, hay un error en el proceso de generación del dato, pero que puede estar, eh, pero que es un dato erróneo el valor de ruido, ¿sí? Cuando analizamos valores extremos, o outliers, generalmente son valores que se alejan del resto de las observaciones, pero que no necesariamente son fallas o es un ruido, ¿sí? Sino que es un valor atípico para el resto de las observaciones. Un caso de ejemplo para distinguir quizás esto puede ser que si uno mide, imagínense que en una escuela X uno mide el IQ de la gente, de los alumnos que tiene, y entre esos alumnos hay alguien que tiene un IQ demasiado elevado, ¿sí? No sé, hay algún genio que su IQ se aleja demasiado, no sé, Stephen Hawking, ¿sí? Por él. Algún personaje así con una inteligencia extrema y ese valor probablemente del resto de la clase sea, sea un valor atípico para esa aula. Ahora, si uno, por ejemplo, dado ese valor, lo trata y le introduce, digo, no, ese valor no puede ser, le meto un 90, ¿sí? Le sobrescribo a ese valor un valor 90, yo ahí estoy metiendo ruido, ¿sí? Y estoy reemplazando lo que era un valor atípico, un outlier, con algo que es ruidoso, porque ese valor de 90 no corresponde, es una señal corrompida, y yo estropeé mi serie de datos a partir de introducir un valor que no es el adecuado. Entonces, un ruido puede llegar a ser un valor
un valor, un outlier, pero no todo outlier es ruido. Entonces hay diferencia en cómo se trata. Hoy nos vamos a enfocar en ver análisis de outliers desde diferentes ópticas. Por un lado, vamos a repasar algunas cosas que ya estuvimos viendo, como algunos métodos univariados para detección de valores extremos o valores atípicos, mejor dicho. Y vamos a ver las limitaciones que tienen algunas de estas herramientas para identificar valores atípicos y cómo se da y cómo depende muchas veces de que podamos observarlo no univariadamente, sino en todo el sistema que estamos abordando, ¿sí? Analizando todas las variables para poder entender mejor si esa anomalía en la observación de un atributo repercute o no con nuestros objetivos de descubrimiento de conocimiento. Entonces, por un lado nos vamos a enfocar en algunos análisis univariados, donde vamos a tratar de aislar observaciones atípicas en una variable, y luego vamos a pasar luego de ver algunas limitaciones de las técnicas univariadas, vamos a pasar a un par de técnicas multivariadas que estamos en condiciones de ver en el estadio del curso como viene, digamos, ¿sí? Los valores atípicos multivariados los vamos a encontrar, no necesariamente tienen que estar todas sus dimensiones modificadas o con observaciones atípicas, puede ser que solo en algunas observaciones encontremos algunos valores que pueden hacer que esa observación en esa nube de puntos multidimensionales se aleje un poco, ¿sí? del centro de la nube de datos. Generalmente para ver análisis multivariado es necesario en varios casos trabajar con algún ajuste de algún modelo o vamos a ver algunas métricas que nos van a permitir operar en ese espacio multidimensional. Hasta ahora veníamos viendo más cosas de este tipo, ¿sí? Métodos basados en algunos gráficos a partir de la prueba de Takey con el IQR, ¿sí? Analizar qué pasa en estos gráficos que resumen la dispersión, ¿sí? Y otras herramientas que hay también que uno podría llegar a usar, por ahí más analíticas, sin caer en un método gráfico, es directamente usar los valores de IQR o utilizar algunas medidas de Z-score y Z-score modificado para identificar valores atípicos a partir de buscar 1, 2, 3 desvíos dependiendo del problema que estemos analizando. Por otro lado, ya metiéndonos en algunas cuestiones un poquito más complejas o que hacen un análisis más global del problema de valores atípicos, están algunas técnicas basadas puntualmente en distancia de Mahalanobis, ¿sí? Vamos a ver cómo obtener outliers o valores atípicos a partir de una medida de distancia con un criterio global, ¿sí? Mirando toda la nube de puntos, ver cómo son algunas observaciones con respecto a ese centro de gravedad de todas las observaciones que tengo. O si tengo diferentes muestras, podría pensar, o diferentes grupos con diferentes centros, podría pensar en hacer alguna especie de agrupamiento, pero lo vamos a ver más que nada como un abordaje global.
Y por otro lado, una técnica muy interesante, tiene algunos problemas para escalar, pero vamos a ver esta que se llama Local Outlier Factor, eh, que también usa distancias, pero tiene un enfoque, en lugar de trabajar con toda la nube de puntos, va a trabajar en un enfoque local, ¿sí? Va a ir buscando outliers a partir de vecinos y analizando densidades. Entonces, después hay otras técnicas que ahora no vamos a ver nosotros, pero uno podría usar eh, algún clasificador que a partir de mostrarle datos que son considerados buenos o normales, entre comillas, luego clasifique cosas que se permita clasificar cosas que se alejen de eso conocido, controlado. Uno podría usar algunos enfoques basados en árboles de decisión, ¿sí? Y esta técnica Isolation Forest hace un poco de eso, ¿sí? Busca anomalías o valores atípicos a partir de poder clasificarlos. Bueno, Disculpa, te hago una consulta. sí, decime. ¿El IQR qué es? El IQR es el rango intercuartil, ¿sí? Ah, Acá, ahí está. No, sí, no lo ubicaba por ahí. Perfecto. que es la diferencia entre el Q3 y el Q1, ¿sí? Entre el 25 y el 75. Eso da un rango que, que luego es utilizado para armar los boxplot, ¿sí? Para ubicar los bigotes a una distancia que va de de estos cuartiles del tercero y del primero, que se extienda hay un valor empírico, que es el 1,5 que dice todo lo que está alejado a más de 1,5 del rango intercuartil, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo puede ser, hay que investigarlo como una observación, un valor atípico, ¿sí? Entonces, una de las herramientas de análisis univariado que podríamos analizar, que podríamos utilizar para encontrar, o como primer herramienta de búsqueda en valores de valores atípicos o observaciones que pueden llegar a ser outliers, es el análisis de gráficos de caja, ¿sí? Que ya lo estuvimos usando en estos días y lo estuvieron usando para ruido. Una consulta de Victoria por el uso de otros Sí, gráficos, yo. en los dot chart. Ahí la utilización que había ahí no terminaba de ser correcta, porque esos gráficos reemplazan a lo que sería un gráfico de barras. Entonces, uno de los ejes que uno puede graficar dos variables, pero uno de los ejes tiene que ser una agregación, ¿sí? Entonces, ahora después muestro un ejemplo, pero Ah, ok, ok. debería tener, por ejemplo, esa variable, la de, se me olvida, la de intersect, ¿cómo era? La de Creo que era el head count. el headcount o la otra, las últimas dos, uno podría Sí. graficarlas con respecto y ver cuán dispersas son, cuán ruidosas por ahí con respecto a las zonas, ¿sí? Pero bueno, ahora después lo vemos igualmente después. Ok, ok, está bien. Tiene esos gráficos también tienen algunos requisitos de algunas cuestiones estadísticas que son por ahí un poco más complicados que analizar, digamos, la distribución a través del boxplot. Pero están buenos, sí. Algunas limitaciones que tenemos de los boxplot, por ejemplo.
como lo que ves son las cosas que se alejan de la media, en figuras, por ejemplo, de este tipo, donde tenemos observaciones que pueden llegar a ser valores outliers, o si se alejan una cierta distancia del resto de las observaciones, o de algunos puntos, de algunos lugares puntuales, estos valores, el análisis univariado se los pasa por alto, ¿sí? Entonces es muy difícil en esos casos encontrar valores atípicos cuando tengo algunas figuras así. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Pero eso sería para el caso multivariado o el univariado tiene esa limitación No, también? es decir, si hacemos el box plot en I, ¿sí? No estaríamos viendo, no aparecen estos dos puntos como valores atípicos. Ujú. ¿Sí? Si lo graficamos en X tampoco me aparece. Eso es porque están a menos de 1,5 Claro, IQR de... sí, Ok. sí. Pero si observamos la forma que tiene digamos, el patrón de los datos versus estos hardcodeados acá, ¿sí? Que están puestos de prepo, debería existir una detección en alguna de las dos dimensiones, pero bueno, no pasa. ¿Sí? Lo pasa por alto al tratar de buscar extremos, y no son extremos en ninguno de los dos casos, ¿sí? Es difícil encontrar o detectar cosas dentro de esos rangos. Perdón, una pregunta. Sí, Yo soy Victoria, que fue la que hizo la pregunta en el Slack. O sea, mi pregunta venía guiada porque me pasaba que a la hora de buscar cuál era la variable más ruidosa o las variables más ruidosas, los box plots me tiraban un montón de outliers. O sea, yo los box plots los había hecho con cada variable numérica contra la región mundial, que era la variable contra la que mejor salían los gráficos, porque después contra país, por ejemplo, bueno, era medio desastre porque había demasiados países y eso. Y lo que me pasaba era eso, era que había varias variables que me tiraban outliers, entonces lo que quería era buscar algún otro gráfico que por ahí, como sabía que por ahí los outliers en el boxplot no siempre son ruido necesariamente, quería otro gráfico y di de casualidad con estos de casualidad no, estaba en la no, pero Biblia, es ¿no? parte. Pero, Esos gráficos podríamos integrarlo. Está dentro de una bibliografía sugerida. pero igualmente, o sea, quizás lo que debería haber hecho era como una scatterplot un poco más normal, ¿no? Y ahí por ahí me daba cuenta. Sí, o uno de los gráficos de Quantile que estuvimos viendo. Sí, esos de cuantil. Sí, sí. Ok, está bien. Sí. Pero digamos, no es erróneo el abordaje, digamos, se usan para eso. Uno puede Ok. resumir información ahí a partir de generar segmentos y cosas así, y ver cuán largos son esos segmentos, está bueno, digamos. Pero bueno, ahora, ¿dónde me quedé? A mí también, particularmente, lo que me pasó es que, sí, si bien tirábamos esos gráficos donde veía que uno capaz tenía más outliers que el otro, como no me quedaba claro cómo medir en sí qué variable tiene más ruido. Sí. No, bueno, eso, cuál tiene más ruido, digamos, lo vamos a analizar a partir de las dispersiones que vemos. Es decir, probablemente también haya un problema ahí de que las distribuciones de esos índices, al comparar todos los países, si uno grafica solo la variable para todos los países, probablemente cometa el error de estar mezclando cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo, no sé, comparar, no me acuerdo cómo era el índice, ese era de pobreza, ¿no? Sí. Típico de pobreza.
Sí, entonces comparar por ahí pobreza en África que en Europa, entonces probablemente sea necesario tener algún agrupamiento para darle sentido, si no estaríamos viendo la distribución del índice en todas las regiones o por todos los países, y estaríamos comparando quizás algunas cosas que no, que por ahí tienen alguna componente que está asociada más que nada a la región, ¿sí? Sí, justamente era así, Claro. porque por un lado, si poníamos digamos, un boxplot de las variables de forma global, te tiraba menos outliers que agrupándolo por continente. Ah, mirá. Bien. Y particularmente me pasó eso. Justo al revés, digamos, lo que yo estoy diciendo. No, o sea que sin agrupamiento, o sea, es Un cierto agrupamiento que... debería tener mayor cantidad de valores extraños, ¿no? No, porque habría Ah, ok, ok. segmentación en los datos, Pipo. Lo que pasa es que por continente hay concentraciones y ahí se producen los outliers, los que salen de ese comportamiento. Está bien, está bien. Entonces estaríamos diciendo que dentro, intrarregiones, los países son muy desiguales. Claro. Hay un Bueno, comportamiento dependiendo qué general región, pero sí. que no cumplen todos, y esos son los outliers. Está bien. Bueno, volvamos un toque a esto, así llegamos a ver los otros métodos que son un poco más largos de explicar. Uno podría volver el gráfico más o menos sensible, también modificando ese valor de 1,5, ¿sí? Entonces uno podría agarrar y cambiar el largo del bigote, y en lugar de tomar 1,5 ir calibrándolo según el problema que tenga. Ahí me parece por ahí puede ser un poco no sé, si se mantiene el criterio durante todo el estudio, es viable, y si uno empieza a modificar eso que es prácticamente un estándar, dentro de lo que son los boxplots, por ahí puede empezar a introducir alguna componente subjetiva de la herramienta, ¿sí? Pero uno también podría cortar estos bigotes o estirarlo para en función de si sus datos, estos valores son outlier o no. Por ahí este valor es una observación común que tengo, lo que pasa que, bueno, la mayoría están acá, pero algunas veces seguidas tengo cosas acá, ¿sí? Entonces, lo que me aparece como outlier, si yo regulo ese bigote, también lo podría estar regulando, pero para hacer eso hay que entender, digamos, bien de los datos, entender el modelo de negocio que estoy trabajando y esas cosas. Bien. Otro de los métodos univariados que tenemos es una herramienta conocida también por ustedes, que es el Z-score, ¿sí? Es una métrica que lo que va a hacer es centrar todos los datos con media 0 y desvío 1, ¿sí? O restar la media y dividir por el desvío. Y acá, para identificar valores atípicos, en esta literatura de búsqueda de outliers y calibración de todas estas cosas, siempre van a encontrar que hablan de la regla de oro, está el número, ¿sí? Acá la regla de oro para Z-score es 3, ¿sí? Más menos 3. Todo lo que se aleja de 3 o de menos 3 lo vamos a considerar un valor atípico, ¿sí? Ahora el problema, esto tiene un supuesto de que los datos que estoy analizando siguen una distribución normal. Generalmente hay un uso
que no se sigue muchas veces ese supuesto del método, y generalmente cuando escalamos o buscamos anomalías o valores extremos, no estamos chequeando si mis datos tienen una distribución normal o no. Lo que sí uno tiene que estar atento es que la figura que tenga mi histograma, cuando yo voy a aplicar una reducción, una identificación de outliers con esta técnica, es decir, uno tendría que ver que tengo una especie de campana ahí y que no hay otra forma, no sé, supónganse que tengo una distribución que va a ser muy frecuente de ver, que tiene todos los datos apilados así. ¿Sí? Es una distribución sesgada, pero obedece a una ley de potencia, por ejemplo. ¿Sí? Tengo muchos acá y muy poquitos acá. Probablemente si yo a los datos así como vienen calculo un z-score, me va a dar que todos son valores extremos, ¿sí? Que son todos outliers, y es mentira, ¿sí? Entonces ahí tienen que tener siempre cuidado, ver que los histogramas o las distribuciones de datos que no sea una campana perfecta, pero tampoco que sea una cosa así. Cuando digo así estoy moviendo el iconito, no sé si se ve el puntero. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Entonces hay que tener algunos recaudos con eso. Ahora, ¿qué pasa si tengo valores que son muy extremos o tan extremos que me deforman la media? Bueno, en esos casos se puede usar una versión alternativa del z-score, que bueno, es el z-score modificado, ¿dicen? Saben cómo es esto, todo lo que le agrego un cambio, le cambié la media o aplico alguna otra medida de tendencia central, entra el calificativo de modificado. Entonces, acá en lugar de trabajar con la media, vamos a trabajar con la mediana, ¿sí? Y en lugar de usar la desviación estándar, vamos a usar la desviación basada en la mediana, ¿sí? Que entonces esto va a sacar toda la diferencia que hay de mis datos con respecto a la mediana y va a dividir por la sumatoria de todas esas medianas. Esto va a estar regularizado por este valor 0,6745, que es el valor del percentil 75 de la distribución normal, ¿sí? Entonces, como un término de compensación para que converja de esta fórmula, se introduce ese término. Acá, para encontrar valores atípicos, la regla de oro dice que todo lo que vaya más allá de 3,5 será considerado un outlier. Acá yo les grafiqué con z-score modificado cuáles serían los outliers miren el histograma. Este es el histograma de Intensity of Privation regional, ¿sí? Y este es el de Head Count Ratio regional, ¿sí? Entonces, para este head count podemos ver que no hay valores por fuera de 3,5, ¿sí? Todos están entre -1 y 1,5, o sea que este no presentaría observaciones atípicas. Acá, cuando hago el histograma del z-score modificado, del Intensity of Deprivation, acá tengo que hay observaciones por fuera de 3,5, ¿sí? Este sería el gráfico, el scatter plot de una versus la otra, con los valores considerados atípicos, ¿sí? Estos son los que son mayores a 3,5. En este gráfico está piola ver cuál es la limitación del método también. Porque
si bien tenemos una concentración de datos que sigue esta forma, esperen que voy a cambiar el color del puntero así. Sí, de hecho estuve a punto de decirte que había un outlier hasta que me di cuenta que se movía. Sí, no sé cómo cambiar esto. Acá. ¿No? ¿Más? ¿No? No sé. Espere, vuelvo. Entonces, lo dejo acá, lo dejo por acá. Si bien esta concentración de puntos están todos bastante cerquita, ¿sí? Hay algunas observaciones que uno, cuando los ve en conjunto a los dos, dice, mirá este valor acá, este se aleja bastante de lo que es toda la nube esta de puntos, al igual que este. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un punto acá? Donde está ahora ahí el puntero, ahí en 70-20 más o menos, ahí tampoco lo encuentra Z-score modificado, porque no es parte de los extremos, ¿sí? Ese valor en 70, ese valor de 70 y 20, y para 70, para acá, para esta va a dar por acá más o menos, ¿sí? Va a estar cerca de 3, pero puede ser 3. Y para acá, para 20 va a estar, ¿sí? Por acá. Entonces seguramente no tenga, no esté en los extremos de esas dos distribuciones, pero va a ser una observación que tranquilamente es un outlier, ¿sí? Entonces ahí empezamos a encontrarnos con estos problemas de trabajar de manera univariada para resolver problemas que se responden o procesos de descubrimiento de conocimiento donde intervienen que tienen un enfoque multivariado, ¿sí? La decisión va a salir a partir de muchas variables. Una pregunta de los 3 métodos que vimos antes. Sí. Si en los 3 ejemplos es como que sacan valores que están en los extremos. Eso no implicaría como que siempre estamos asumiendo como que hay una distribución normal o que lo normal es en el centro. Si hubiera algo que en verdad lo esperable es que no sé qué, no sé, estoy inventando, tierra en una montaña, es como que en el centro es donde menos hay porque se cae siempre a los costados. Es como que en verdad los extremos sería lo normal y lo que caiga en el medio es lo raro. Bueno, ahí probablemente haya que recurrir a una transformación de los datos para llevarlo a algo conocido, digamos, o desarrollar una teoría nueva. ¿Sí? La mayoría de los métodos conocidos, digamos, operan sobre supuestos de distribuciones conocidas, y probablemente tengamos que transformar esas observaciones. En el caso que yo les mencionaba hoy de valores, no sé, donde siguen una ley de potencia, ¿sí? Son cosas muy, muy comunes. Ahí probablemente haciendo una transformación logarítmica de los datos podamos tener una gaussiana, ¿sí? Entonces a partir de ahí seguimos haciendo el análisis con los datos transformados, viendo qué cosas son realmente observaciones que se alejan bastante. Después en otros casos más extremos probablemente tengamos que analizar por separado capaz esos datos, ¿sí? Una consulta, en el gráfico de los puntitos, que era como una sinusoidal, los que se cayeron, ningún método lo encontraría, ¿no es cierto? En el caso de las univariadas, no, ninguno. Es decir, analizando variables. Solamente verlo gráficamente podría ser una opción. Claro, uno lo detecta, ve que hay algo raro a partir de verlo graficado contra otro. Pero si yo solamente estoy mirando un boxplot, probablemente no lo vea ese dato porque va a estar metido dentro de la caja o dentro de los bigotes, ¿sí?
bien. Una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer algo tipo una especie de convolución o transformación lineal para transformar dos variables en una nueva y ahí sí usar un método univariado? Sí, uno podría hacer una cosa esa, o reducir los datos a partir de linealmente con un componente principal y ir a analizar, en lugar de trabajar con todo, trabajar con los dos primeros que capturan la mayoría de la variabilidad y analizar este tipo de cosas con dos nuevos ejes que tienen casi toda la información del dataset metida. ¿Sí? Eso, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, esos temas de análisis inteligente de datos, seguramente ahí van a ver eso. Sí, María José. Sí. Con respecto al Z-score y al Z-score modificado, ¿cuándo usamos cuál? ¿O se usan ambos siempre? ¿Cómo elegimos cuál usar? No hay una receta para eso. Es decir, uno surge a partir de un problema que tiene el otro, ¿sí? El modificado, ¿por qué surge? Y porque si tenés una media que está muy influida, tenés valores que son muy extremos, ¿sí? Probablemente esa medición o esa decisión que tomes de etiquetar algo como un valor atípico esté influenciada por el ruido introducido por observaciones que son muy extremas. Entonces, para evitar eso, convendría, si uno ve que tiene desvíos muy altos, y hacer los box plot y encontrás que hay cosas muy, muy alejadas, ¿sí? Y muy, digamos, en ese tipo de casos, uno podría decidir usar un modificado, ¿sí? Por sobre un Z-score tradicional. Gracias. Santiago, hay una consulta de Rosa en el chat respecto de si para la modificada debiéramos tener en cuenta que la distribución sea gaussiana también. Sí, se mantiene ese supuesto, ¿sí? El supuesto de que también vienen de una distribución normal, en el modificado se conserva, ¿sí? Ahora, digamos, abro un paréntesis, muchas veces uno, cuando trabaja con estos métodos o en grandes datos, no estás constantemente chequeando no sé, si tenés 100 variables, que, no sé, que todas, a veces uno hace un método rápido de eliminación de cosas raras, o de etiquetado, aunque sea, de cosas raras, y lo más probable es que lo haga masivamente, evalúe los resultados, y luego veas qué partes hay que corregir de eso, ¿sí? En un abordaje donde tengo una alta cantidad de dimensiones, se hace difícil pensar que, bueno, voy a probar que mis 100 variables o mis 1000 variables sigan una distribución normal. Además, bueno, es medio complicado. Muchas veces uno lo que hace es suponer que dado algunos requisitos que deberían cumplir esas variables, no sé, si yo sé que si son variables medidas del mundo real, es difícil que sigan una distribución normal, ¿sí? Son muy pocas, no hay cosas en la vida cotidiana constantemente que sigue una distribución normal. Probablemente uno busca información resumida, o que viene de algún otro proceso, o son índices, como este caso, donde hay, no sé, promedios, hay valores calculados, donde es más fácil que esas, por teorema central del límite, por cuestiones estadísticas que hacen que muchas de esas variables que ya están procesadas, entre comillas, es más fácil que obedezcan a una forma normal, ¿sí? Después, problemas del mundo real a veces requieren transformaciones, requieren procesar ese dato para asemejarlo
a una distribución normal. Sigo un cacho. Bien, entonces, el problema está a la vista, ¿sí? Es decir, yo con un Z-score modificado, con algún método univariado, cuando trato de atacar problemas de valores atípicos, ¿sí? Lo que puedo hacer es mucho más que pensar en una solución de este tipo, decir, bueno, encuentro valores muy altos, muy bajos, qué sé yo, los saco para calcular algunos parámetros y después, porque eso son cosas raras. Ahora, lo que no se tiene en cuenta muchas veces es qué pasa con las combinaciones de variables, como en este caso, ¿sí? Yo analicé por separado, encontré que estos eran outliers. Ahora, que estos outliers corresponden en 100% a la variable esta de acá, ¿sí? Ahora, estos datos de acá no fueron etiquetados como outliers. Ahora, cuando yo la veo en conjunto a la variable de intensidad con gencode, me encuentro con que en combinación con otras genera valores atípicos, ¿sí? Que con una técnica univariada no la pude ver. Entonces, hay una cuestión de qué ocurre con estos casos, ¿sí? O con los casos que se alejan un poquito. Tengo que acudir a algunas herramientas que permitan observar el comportamiento de lo que pasa en todo el conjunto de las variables que tengo observadas. Entonces, una de las herramientas con las que contamos para ver qué es lo que pasa, no en lugares puntuales, como podría ser acá, acá o acá, ¿sí? Sino que se fija en toda la nube de puntos, qué es lo que pasa para cada punto en particular, ¿sí? Esa es la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Mahalanobis lo que propone es tomar una distancia entre uno de los vectores de características que tengo, ¿sí? Entre uno de los vectores de características, como ser este X, ¿sí? Que va a tener un registro de mi base de datos, y un conjunto de observaciones que determinan una distribución con algún parámetro, en este caso puede ser la media, ¿sí? Entonces tengo mi nube de puntos, como veíamos, esa nube de puntos que era así, parecía como una sigmoidea, que tiene un parámetro, todo eso, que sería su centro de gravedad, que es la media de cada una de las variables que componen ese espacio, ¿sí? De alta dimensión. Ahora, este vector de medias y esta observación, yo la combino también con la varianza que hay entre las variables, ¿sí? O la matriz de varianza-covarianza sería. ¿Y qué hago? Voy a tratar de obtener cuál es la distancia de cada uno de mis puntos en ese espacio, ¿sí? Cada punto estaría dado por una observación. Nada más que esta es una observación en un espacio de n dimensiones. Imagínense en el caso de MPI, serían todas las variables numéricas que tengo observadas para cada registro, eso sería un X, y voy a restar esa variable con respecto a la media, y eso me va a dar una distancia, y este término de la matriz de varianza-covarianza, la inversa sería de la matriz de varianza-covarianza, va a dividir esa distancia y va a permitir que todas las observaciones
queden de alguna manera estandarizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Esta forma que tiene acá, x menos la media, ¿sí? dividido por la matriz de varianzas-covarianza. Esto me da una especie de, entre comillas, ¿sí? Una especie de z-score multivariado, y me va a normalizar los datos. ¿Sí? Con esto yo voy a poder sacar qué distancia hay entre mi observación X y las medias de toda la nube de puntos, como ser acá. ¿Sí? Si yo tengo la media de esto, estaría dada, no sé, por acá, tendría un vector que me va a decir, bueno, la media para intensity estará por acá, la media de G estará por acá, tengo un vector de dos medias y tengo dos variables, tendré intensidad y G, y eso traspuesto por la inversa de esa matriz, me va, por las distancias, me va a dar como resultado una distancia que está normalizada. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no calcular una distancia euclidiana directamente y te ahorrás todo este trabajo? El problema de usar en estos análisis distancias euclidianas directamente es que nosotros deberíamos primero estandarizar los datos, ¿sí? Porque es sensible a las unidades de medida. Entonces, con esto, usando esta técnica, es independiente de las unidades de medida, ¿sí? De los factores de escala que esté usando. Te referís en cada dimensión, que puede tener distinta unidad de medida. Claro. Sí, sí, sí. Yo no necesitaría normalizar cada una de las dimensiones para que tengan un mismo dominio. Ahora, fíjense que esto, yo puedo calcular Mahalanobis para todos los puntos, cómo son con respecto a la media de esta nube, y luego ordenarlos y decir, bueno, cuáles son los top más lejanos, ¿sí? Los 5 más lejanos que hay de la media esa son estos de acá arriba, y fíjense quién entra. Entra a este punto, que este lo puse yo de prepo dentro de los datos, ¿sí? Después podría ir analizando cómo es conforme yo voy aflojando en la restricción, digamos, quiero ver los top 10. Bueno, siguen apareciendo ¿Sería acá. aflojando o haciendo más fuerte más bien la restricción? O sea, achicando tomando la mayor cantidad de outliers, ¿sí? Esto sería, acá estaría tomando los que son bien, bien más lejanos. los 5 más lejanos. Claro, acá relajo hasta los 10 más lejanos, y acá relajo hasta los 15 más lejanos. ¿Sí? Entonces, ¿Te hago una acá, pregunta? sí. Sobre la diapositiva anterior, cuando está el cálculo de la distancia, para ver si me quedó claro, lo que hay es un vector de variables, que en este caso serían 2, y el vector de medias es la media de cada una de las variables. Claro, exacto. Ok, está bien, está bien. ¿Sí? En este caso, para este problema que estoy usando solamente dos variables, ¿sí? Yo voy a tener un vector que tiene dos valores, la media de intensidad, claro, y la media de headcount, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, con esta técnica es bastante rápida. Lo que tienen ahora después vamos a ver algunas limitaciones de ambas. No me acuerdo si puse una diapositiva de las limitaciones. Una de las cosas que tienen que uno encontraría de crítica en esto es que siempre tiene que estar decidiendo uno cuál es el umbral ese, ¿sí? Entonces, digamos, uno debería decir, bueno, el 10% solamente, o el 5%, o el 1%,
lo voy a considerar como observaciones atípicas y el resto, bueno. Ahora, fíjense que conforme yo voy aumentando la cantidad de valores, de distancias, ¿sí? Empiezan a entrar cada vez más estos de acá, ¿sí? Que son los que estaban más alejados de las medias. Te hago ahí dos preguntas. Pues es cierto lo que decís que en este caso tenés que hacer a mano, pero en definitiva el otro, cuando vos te definieron z mayor a 3 o a 3,5, también lo tenés de alguna forma determinado y podrías alterarlo si vos lo quisieras. Segundo, si yo normalizo el tema de una distancia euclidiana, ¿cuál es la diferencia entre este y la distancia euclidiana en términos de eliminación de ruido? A ver. Entre este y la distancia, no en eliminación de ruido, sino en... Detección de outliers. Detección de outliers. A ver. Sí. Yo lo que estaría... va a depender también de cómo normalice, ¿sí? Pero después no debería haber demasiadas diferencias, porque con la función de distancia euclidiana yo también estoy calculando distancias de 1 contra la media, voy a calcular también, ¿sí? Pues yo voy a tomar siempre distancias con respecto al valor de centro de masa de los puntos que estoy tratando de verificar si son mediciones atípicas. Entonces yo voy a tener un punto de referencia y veré a partir de ahí qué distancias tengo. En el caso de la euclidiana, bueno, si yo resolví el tema de la escala, debería darme exactamente igual que esto. Ok, gracias. Bien. Santiago, ¿hay alguna pregunta en el chat de otro Javier? Los valores más altos son los que van a ser como considerados extremos, sí. Sí. Outlier, sí. Sí, No sé si hay alguna más porque hay como una conversación. Pero la respuesta a eso es sí. Esperen que no tengo el chat acá. Porque cuando estás hablando se esconde el chat, sí, eso es bastante incómodo. Ahí estamos debatiendo algo en el chat, pero creo que ya estamos concluyendo, así que no hay drama. Si no, listo, no pregunten, que lo resolvemos acá porque no lo veo el chat, no sé dónde se me fue. El tema es el siguiente, o sea, porque ahí dijiste distancia de Mahalanobis, pero por como está definido no es una distancia que no mide la distancia de dos vectores, es como una especie de norma, sí, es como una especie de norma o algo así. Sí. Entonces yo lo que pensé que capaz es la distancia, estás como tomando distancia de x a la media. Sí, pero cumple los principios de distancia, ¿sí? Porque si es el mismo punto de acero, es simétrica, ¿sí? Tiene requisitos. O sea, la distancia sería, sería la distancia de x a el vector mu. Sí. Perfecto. O sea, si reemplazás la mu por x, te da 0. Sí. Sí. Es decir, yo no di todos los supuestos y todo el desarrollo de esto, pero esto cumple con los requisitos para hacer una medida de distancia, digamos. Sí, tiene las propiedades, cumple con las propiedades de la distancia. Y lo otro que decimos es el tema de si una de las variables tiene un valor muy extremo, está muy distante de las medias y las otras no, ahí la covarianza es como que plancha todo eso. Sí, puede pasar. Sí, habría que ver un caso de esos, ¿sí? Donde por valores muy extremos no, digamos, tengas ruido en el cálculo de esa distancia. Ok. Vamos a buscar después algunos ejemplos, algunas aplicaciones. Perdón, para redondear un poco la idea, a ver si lo entendí bien. Sería como que calcula un centro de toda la distribución, calcula la distancia de cada uno de los puntos hacia ese centro y con cuáles se queda, con cuáles serían candidatos a ser outliers.
Los candidatos para hacer, eso te da para cada punto, ¿sí? Para cada valor de tu dataset que vos calculaste distancia de Mahalanobis, te va a dar un valor de distancia, ¿sí? Esos valores vos podés ordenar tu dataset por ese valor, ¿sí? Y de manera decreciente, y los primeros n son los que decidís o los que vas a ver si se corresponden a observaciones atípicas, ¿sí? Uno podría tomar, no sé, el 10% y verificar cuán atípicos son, y empezar a achicar o agrandar dependiendo de lo difícil que sean nuestros datos. Ok, genial. Era para saber si había un criterio así, en términos porcentuales, ¿no? 5% o así empezás a mirar. Sí. No, podría ver cuántos entran en los primeros N, o cuán diferentes son también, porque lo que suele ocurrir acá es que el que es más, estos de acá, las magnitudes de distancia de esto van a ser muy grandes, en comparación a cuando empecemos a ver los de acá, que van a ir cayendo bastante rápido las distancias, ¿sí? Entonces por ahí los primeros 2 o 3 van a ser con valores muy altos, y a medida que empiece a ir incrementando, no sé, a partir del quinto, el sexto, ahí los valores van a empezar a ser todos muy parecidos, ¿sí? Entonces, O sea, es como que te va a quedar una distribución de distancias, digamos. sí. Pero que va a ser así. ¿Sí? Los valores más altos, si esto fuese distancia, y ordeno, van a estar bien acá. Va a ser un histograma así bien sesgado. Después buscar en los outliers a la distribución de distancia. Sí. No, bueno, pero uno sacando los n, un conjunto chiquito de los primeros, puede ir a verificarlo a partir de gráficos así de este tipo. Sí. Después dependerá también qué cantidad de variables tengo y qué posibilidad de hacer, y cuál es el n. En este caso estamos trabajando con 1000 datos, un poco menos, 948. Los gráficos te sirven solamente si tenés dos variables, si no, no. Sí, bueno, podría pensar en hacer una matriz en gráficos, ¿sí? De todos contra todos, y ver esos que obtuve, a ver si en todas las variables son outliers, en todas las combinaciones, o solamente son en algunos. Ahora, este abordaje muchas veces lo que tiene es que o el abordaje multivariado de atender valores extremos, uno primero tiene que pensar en cuánto daño hace para el proceso de descubrimiento de conocimiento también. Es decir, si en mi tarea de data mining yo tengo una tarea que es sensible a observaciones atípicas, como puede ser, no sé, algún método de regresión, una cosa de ese tipo, que suele corromper su exactitud o decrementar sus valores de exactitud a partir de tener o ruido o valores atípicos. Entonces por ahí tiene sentido poner un esfuerzo adicional en corregir esos datos, y otras veces trabajamos con técnicas que no, esos datos atípicos son parte de la variabilidad y adoptan y quedan atrapados en, no sé, si trabajamos con árboles de decisión, por ahí quedan atrapados en alguno de las ramas del árbol, y no son técnicas robustas a este tipo de problemas, y no pasa nada. Entonces, por ahí también tenemos que medir ese esfuerzo que vamos a poner en
en abordar la corrección o la identificación de outliers. Muchas veces pasa que hacemos el análisis de este tipo de problemas para las diferentes clases que tenemos, ¿sí? Porque yo les había mostrado, creo que en la primera clase, unos gráficos de Boxplot como herramienta también para analizar la separabilidad entre las clases, ¿sí? Entonces muchas veces puede ser que los outliers de uno sean confundidos con alguna clase vecina, ¿sí? Entonces empezamos a tener problemas de exactitud o decremento de la exactitud por presencia de valores que confunden al clasificador cuando está trabajando, ¿sí? Entonces también en ese caso sí deberíamos ir y tratar de corregir el problema de observaciones atípicas. Sí, ¿puedo agregar una cosa más? Sí, Leo. No, digamos, otro uso que también tiene Outlier es también como técnica directa de descubrimiento de un patrón determinado, que podría llegar a ser el caso de detección de fraude. Y que queremos justamente encontrar aquellos casos que son completamente diferentes, tienen un comportamiento completamente diferente. Quizás esta ya es la técnica de modelado. Y, por ejemplo, en estos gráficos que estamos viendo, estamos buscando variables que están muy correlacionadas y de repente alguno de los individuos rompe con ese patrón. Si bien podría llegar a ser el caso que en cada una de las variables no sea outlier, el comportamiento global lo detecte como alejado. Otra forma de ver los outliers. Sí. O sea, como un problema de clasificación, digamos, sería, en el fondo es eso. Sí, sería como una clasificación, pero en realidad es una clasificación no de una clase, sino de valores listos. Sí, eso, digamos que ahí es difuso el límite a veces entre agrupamientos, pero sí estás entrenando de alguna manera un clasificador que no será sin supervisación para identificar datos atípicos relacionados, en este caso, con fraudes. ¿Mm? Bien. Voy a seguir un cachito con el otro método, así avancemos ya una hora. Bien, la otra técnica que yo les queríamos presentar como herramienta para detección de valores atípicos, también, bueno, se utiliza para entornos multivariados y tiene, a diferencia de la anterior, esta se basa en densidad, pero de pequeñas porciones, de pequeñas cantidades de registros, ¿sí? Entonces va a ir tomando algunos grupos de registros y tratando de ver cuán densos son con respecto a una observación con respecto a ese grupo, ¿sí? A partir de ese dato de densidad, el Local Outlier Factor va a poder calcular un score que luego nos va a dar una idea de cuán denso es el entorno de ese punto o cuán disperso está, ¿sí? Por eso el nombre de Local Outlier Factor, porque va a ir viendo, si uno piensa en la nube esta, lo que no es que va a tener una media así global de toda la nube, sino que va a ir viendo pequeños grupos, ¿sí? Entonces, la técnica o digamos, los componentes del cálculo de este Local Outlier Factor utilizan una distancia, ¿sí?
¿sí? Uno puede elegir qué medida de distancia va a utilizar para correr el loft. Y lo primero que calcula es para una observación, ¿sí? Para una observación determinada va a calcular lo que sería el K distancia. Ese K tiene que ver con cuál va a ser su entorno de vecindad. Y tiene que ver con los k'ésimos vecinos más cercanos a partir del cual va a calcular esa distancia. Entonces, yo tengo una observación y previamente defino con qué K voy a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a trabajar con los 2 vecinos más cercanos, con los 3 vecinos más cercanos. Ese valor de K hay que ir también calibrándolo de alguna manera para que sea efectivo, ¿sí? Tampoco puedo trabajar con un valor muy alto porque empiezan a haber limitaciones de cómputo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué sería una complejidad computacional eso. Otra de los parámetros que tiene o de los componentes que tiene el cálculo del loft es el entorno de vecindad. Este entorno de vecindad va a estar compuesto por todos los puntos que caigan en un radio que sea menor al que calculé acá arriba, que sería el K distancia, ¿sí? Por ejemplo, si para mis... No sé si puedo dibujar acá. Si tengo... ¿Ven esto? No, no se ve. Estamos viendo la fórmula. Igual No, tenés que compartir el dibujo. Y a ver, eso, seleccionar... ¿Dónde sería compartir el dibujo? no aparece como un programa, sino capaz si te deja compartir el mismo Zoom, si es un dibujo del Zoom. Estampar. Bueno. Voy a tener que revisarlo. ¿No podés ir a Share Screen y elegir qué pantalla compartir? Sí, pero tengo compartida la presentación. Ahí no hay como un pizarrón para compartir. Sí. Pero, y no pierdo la PPT. Y Puede entiendo ser, que después pero, tenés que volver a la presentación. sí, pero si pones el pizarrón se puede pegar la PPT como imagen. Yo acabo de hacer una captura de pantalla. Bien. Bueno. Entonces, haciendo un lío. Y bien. Y esto. No me da la opción de pegar imagen. Se me tildó todo. No, pasemos a... Sino en Paint. Bueno, no pasa nada. Compartir. Vamos a ver si lo arreglo para la próxima clase. Así. No, eso no. Bien. Entonces, vamos acá.
Tenemos entonces, les decía, tengo una dis sub k de un objeto o de una observación, que va a ser la distancia entre ese objeto, ese registro, y un késimo vecino más cercano que tengo. Ese k lo defino previamente, luego tengo que calcular lo que sería el entorno de vecindad de esa observación, que van a ser todos los puntos que estén dentro de un radio de distancia menor o igual a la distancia k, esta que calculé previamente, ¿sí? Entonces yo voy a tener varios puntos así, y va a ser todo el radio en torno a ese punto que sea menor o igual a la distancia de ese késimo más cercano. Luego tengo la distancia esperada de cada uno de los objetos que yo tengo dentro de mi vecindad con respecto al que estoy observando. Esa distancia esperada, que sería el reg dis este que tengo acá, tiene que ver con, lo voy a calcular a partir de la máxima distancia que hay entre el dis sub k de ese objeto, que es lo que calculé acá primero, y la distancia. Yo tengo que tener una matriz de distancia para cada uno de las observaciones, donde me va a decir qué distancia hay entre un objeto vecino y el objeto que estoy observando en ese momento. Con todas estas componentes del cálculo de loft, voy a calcular un primer índice, ¿sí?, que se llama el local reachability density, ¿sí?, para un entorno de vecindad dado por K. Esta sería la norma de mi vecindario, es decir, cuántos vecinos tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi vecindario entran tantos como el radio tengo, ¿sí? Y lo voy a dividir por el máximo del vecino con respecto a la distancia que hay con ese vecino, ¿sí?, que sería este reg. A partir de este valor, yo voy a saber cómo es la concentración de mi observación con respecto al vecindario, y voy a ver después cómo es la concentración de cada uno de mis vecinos, ¿sí?, que sería esta parte de acá, ¿sí?, la densidad local esperada de cada uno de mis vecinos con respecto a todo lo que observa el que estoy midiendo en ese momento, ¿sí? Y esto dividido por la cantidad de vecinos que tengo. Eso se puede reescribir de esta manera, ¿sí? La densidad esperada local de un vecino por la distancia esperada del objeto que estoy observando con respecto a ese vecino. Vamos a ver un caso de ejemplo y vamos a ver si puedo transmitirlo de la mejor manera posible. Que tiene muchas formulitas, pero no es complejo el método. Entonces, imagínense que yo tengo estos datos, ¿sí?, que tengo estas coordenadas, los valores de mis observaciones. Tengo la observación A, el punto B, el C y el D, ¿sí?, en este espacio. Lo primero que voy a hacer es calcular la matriz de distancias. En este caso, esta matriz de distancia está calculada con distancia de Manhattan, ¿sí?, que lo que va a hacer es calcular el módulo entre un punto y el otro, ¿sí?
en este ejemplo, la distancia entre A y B es 1, ¿sí? Según Manhattan, porque voy desde 0 hasta 1, ¿sí? Que es el punto este. La distancia de A con C será pasar por acá va 1 y por acá 2, ¿sí? Entonces, A con C es 2. La distancia de A con D será 3. La distancia de B con C es 1, B con A es 1, B con D es 4, ¿sí? Y así todas las distancias. Acuérdense que Manhattan no hace distancia en línea recta, sino que va por los caminos. Entonces, tengo mi matriz de distancias calculada. Ahora, el segundo paso va a ser calcular las K distancias de cada elemento. Estas K distancias, lo que voy a hacer, yo tenía seleccionado un K igual a 2. Entonces voy a tomar hasta 2 vecinos más cercanos, ¿sí? Me paro en A y digo, bueno, ¿cuáles son los 2 que están más cerca? Los 2 más cercanos de A, si vengo a la matriz de distancias que tenía calculada, es B, ¿sí? Que es 1, C, que tiene distancia 2, y ya D es el tercero, no me interesa, ¿sí? En orden tendría 1, B y C como más cercanos, ¿sí? Ahora tengo que elegir de estos dos, es medio por ahí confuso a veces, pero de las distancias que corresponden a A, tengo 2 distancias de mis vecinos más cercanos, de mis 2 vecinos más cercanos, que es B y C. Me voy a quedar con la más grande, ¿sí? Toma 2. De ese conjunto de vecinos, toma la que está más lejos. Ahora, también podría haber elegido B, no, porque la mayor es C acá. Ahora calculo la distancia K, en este caso para K, siempre para K igual a 2, de B. Entonces vengo a B y B tiene, con A vale 1 y B con C vale 1, ya tengo 2, y B con D vale 4. Bueno, los 2 más cercanos son A y C. En este caso los 2 valen lo mismo, valen 1. Entonces elijo 1, puede ser el 1 de cualquiera de los 2, ¿sí? Hago la de C. La de C voy a tener con A mide distancia 2 y C con D mide distancia 2 y C con D mide 3, ¿sí? C con D mide 3. Esto acá está, esto es 3, ¿no? Tiene 1, 2, 3. C con A es 2, C con B es 1, ah no, está bien, y C con D es 3. Me quedo con C de A y B, ¿sí? El mayor es 2, pongo 2. Luego tengo la distancia K de D, ¿sí? Y tengo distancia de D con A, que es 3, con B es 4 y con C es 3. Entonces me quedo con la de A y con la de C, que son las más cercanas, las 2 más cercanas. Podría hacer que use A o que use C, ¿sí? Cualquiera de las dos, son las 2 iguales. Bien, acá tengo calculadas el primer término que iba a usar, que era
la distancia K. Ahora tengo que calcular los entornos de vecindad, ¿sí? Para las distancias menores o iguales a las dist, estas que tenía acá, ¿sí? A estas de acá. Eso tendría que pegarlo en la otra para que se vea bien. Pero bueno, teníamos la distancia de A, ¿sí? El dist de A era 2. Entonces voy a ir y voy a pararme acá, será 2, el radio de 2, todos los que entren en 2. Entonces, para A van a ser B y C, ¿sí? Porque D está a 4, queda afuera, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para B, para C, y voy a armar el conjunto de vecinos que tiene cada uno de ellos, que está a menos de distancia K de ese objeto. O sea que la idea es tomar por lo menos 2 muestras, ¿no? ¿Cómo? La idea es por lo menos tomar 2 vecinos, si tomamos Sí. Uno segundo. debería tomar una cantidad representativa, lo que pasa que va a depender mucho de la densidad que tengas. También. Claro, pero el número que entonces que definimos en K es la cantidad mínima de vecinos. Sí, el KS sí te define la cantidad de vecinos, en ese son 2. ¿Sí? Pero no necesariamente. Claro, 2 o más. 2 o más te van a quedar. ¿Sí? Puede que haya más, pero como mínimo van a entrar 2, que son los que estaban dentro del máximo rango. ¿Sí? Recuerden que esta distancia que yo elegí acá, si tenía 2, que por ejemplo 1 y 2, me quedaba con 2. ¿Sí? Me quedo con la máxima siempre. Entonces ahí adentro van a entrar deberían entrar al menos los K más todos los que estén en el medio. ¿Sí? Bien. Sigo. Entonces tengo calculado ahora todos los entornos estos de vecindad, ¿sí? Para cada uno de mis puntos. Fíjense que cada vez que hablo de puntos, estoy hablando de un registro de la base de datos. ¿Sí? Entonces esto es un proceso que se vuelve costoso. Si empezamos a calcular primero la matriz de distancias, suele ser una limitante siempre en todos estos procesos. Bien, ahora el cuarto paso es calcular el LRD, ¿sí? el entorno este de vecindad, donde, o la densidad local esperada, ¿sí? Para cada uno de los puntos. Entonces, recuerden que eso era la norma de la vecindad, que me va a dar la cantidad de elementos que tengo metido ahí adentro, dividido el RegDist, que salía de hacer el máximo entre los dos, entre el valor de la distancia K y el valor de la matriz de distancia que hay entre uno de los vecinos que estoy observando en ese momento. ¿Sí? Entonces, para A, yo tendría que hacer la norma del vecindario, que es igual a 2, y calcular el RegDist de A con B y el RegDist de A con C, que son sus dos vecinos. ¿Sí? Ese RegDist lo voy a obtener del máximo de el dist de B con la distancia que hay entre A y B. ¿Sí? Esos dos valores, si se fijan en la matriz de distancia, tenían que ver la distancia entre A y B es 1, y el dist y la distancia K de B es 1 también. Entonces, acá termina quedando 1 y 1, devuelve 1. ¿Sí? Esto lo voy a calcular para todos los puntos,
¿sí? Para los 4 puntos voy a calcular el LDR. Una vez que tengo el LDR, voy a poder calcular el loft para cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces voy a hacerlo lo puedo hacer con la formulita, con el producto este, ¿sí? Donde tengo la sumatoria de los LRD de los vecinos por la suma de los RECHDs del objeto que estoy observando ahora con respecto a los vecinos, ¿sí? Y eso me va a dar el score de Local Outlier Factor, ¿sí? Esto vamos a tener un valor de score para cada uno de los registros y luego voy a tener que ordenar y de la misma forma que lo hice para Mahalanobis, voy a tener que ver en qué porcentaje de los valores más grandes pongo el valor de corte, ¿sí? Fíjense que lo más disperso dio que el valor más alto dio D, que era lo que estábamos esperando. B también dio un valor alto, y tanto A como C dieron valores chicos, o más chicos que B. Uno hubiese esperado que B, al estar en el medio de los dos, tenga un valor más chico, ¿no? Creo que hay un error en el cálculo del loft de B. En el LDR de B tenés 2 sobre 2 más 2. Bien. Y Bien, puede estar ahí entonces. No, está bien. El tema es que B está más alejado de D, entonces no está tan centrado. Me parece que ese es el tema. Bueno, repasé. Ahora yo repaso los Claro. cálculos, pero Ahí da la impresión que B está cerca de A y de C, pero está más lejos de D. Entonces como que está más alejado del resto de los puntos que A y C, que están como en el medio. Pero lo que pasa es que ahí, para B, el vecindario de B es A y C. D no juega ahí. ¿no debería ser 1 más 1 abajo? A ver, En el numerador del LDR de B. el rech este de A y B sería el dis de A. Está bien. A es 2. A es 2 y la distancia entre A y B es 1. Entonces es 2. Este 2 está bien. Después, acá, el rech dis de C y B sería el dis de C, que es 2, y la distancia entre B y C, que es 1. ¿Está bien? Es 2. No, ese está bien. Y tiene dos vecinos. Entonces es 2 sobre 2 más 2. ¿Sí? Perfecto. Bien. Aún así, me parece... Bueno, a ver. Y los otros 0,60. Ah, está bien. Claro, lo que pasa es que los vecinos por ahí tienen valores altos también. Bien, entonces, acá tenemos calculados los scores y uno debería ordenar y quedarse con los top, un porcentaje, no sé, podría tomar el 1% y verificar a ver cuántos valores tengo, medir cuál es el salto entre estos dos, digamos, cuán significativo es el paso de un valor a otro, ¿sí? Y tratar de ver gráficamente si corresponde a un valor, digamos, si uno lo ve graficado en un scatter, como hicimos antes, entre dos variables,
chequear si ese alejamiento es real o, digamos, puede ser que esté incrementado por ahí por el cálculo también, ese loft. Lo que tiene esta técnica que no escala bien en cantidad de registros, ¿sí? Está buena para encontrar observaciones que son extrañas o que se alejan un poco en la nube de puntos, pero cuando empezamos a crecer en la cantidad de observaciones que tenemos, como tiene que hacer la matriz de distancia, las matrices de distancia siempre son muy peligrosas en estos para calcularlas. Entonces suele tener problemas de performance. Esa es la experiencia que tenemos en el uso de la herramienta. ¿Sí? Por ahí, en casos donde quizás podamos resumir un poco los datos, convenga usar Mahalanobis, o que tengamos muchos datos, Mahalanobis escala mejor, porque hay una descomposición de autovalores y de autovectores donde el producto entre esas matrices de covarianza y los vectores de datos computacionalmente es más eficiente. ¿Sí? ¿Loft lo usaría para hacer clustering o algo así? Bueno, podrías pensar en armar agrupamientos. Yo lo conozco usado solamente para detectar valores atípicos. Quizás más para clustering usaría Mahalanobis. Bien. Parte de las limitaciones, yo me había anotado para hablarle un poco de las técnicas, tiene que ver principalmente con eso, algunas limitaciones computacionales, y después los criterios de decisión siempre descansan mucho en entender los datos, ¿sí? No hay una receta para decir, bueno, ¿cuál es el outlier de todos estos? ¿Sí? Uno tiene que, si es posible, verificar haciendo algunos gráficos y viendo cuán raros son, o ir a ver el registro completo del valor que sale en las primeras posiciones y verificar cuáles de todos esos registros hacen que ese dato esté alejado y que ese alejamiento lo convierta en un dato atípico o en un posible caso de fraude, como mencionaba Leo. ¿Sí? Bien, acá les agregué algunas cosas. Puse la bibliografía sugerida para estos temas, digamos, la que usamos es el libro de Han, ¿sí? Esta diapositiva de acá es donde yo me inspiré pónganle comillas, para hacer el ejemplo de Loft, donde saqué lo de Loft, ¿sí? Está muy bien explicado ahí también, son casi las mismas diapositivas. Y después agregué algunas cosas complementarias, no, digamos, como que tengan algún material adicional para ir a leer por ahí algo de Z-Score o de Mahalanobis, pero no se extiendan, pues son publicaciones largas estas dos, y tómenlas como complemento, porque por ahí Han en algunas cosas puede ser que sea medio sintético, ¿sí? Si quieren profundizar, tienen estas dos, y ahí son publicaciones, esta es vieja, pero tiene, digamos, algunas cuestiones interesantes de manejo de outliers. Y acá, esta de acá tiene varias técnicas para distinguir ruido versus outliers, es interesante. Y aprovechen que está abierto esto ahora, de Springer, se pueden bajar el PDF. Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, para que freno esto que está grabando y ahora charlamos. Dale.